Estamos en un día muy distinto, un final y un nuevo comienzo. Ha cambiado muchas cosas, han cambiado Bolivia, ha cambiado La Paz. Bolivia, ayer en la noche en muchas partes del mundo, en todo Bolivia seguramente, porque Mauricio era muy querido, muy conocido, lloramos su partida. Como familia sentimos enormemente la partida de Mauricio y estamos tristes, pero haciéndonos fuertes en el Señor. Así que queremos agradecer a todos los hermanos que estuvieron orando durante tanto tiempo por Mauricio, pero tenemos que seguir orando por él. Entonces yo les pido que esa sea la actitud que podamos tener siempre nosotros. Caminé muchos años con Mauricio, algo de 35 años, fuimos amigos, desde pequeñito lo conocí en la ciudad de Calama, luego ya nos relacionamos ministerialmente, fui su pastor por muchos años y tuve la bendición de vivir varias veces con él distintas experiencias junto a mi familia y su familia, Carmencita, los niños. Y entonces esta experiencia que vivimos anoche es una experiencia muy difícil, inesperada para todos nosotros, pero sabemos que de una aparente derrota Dios nos depara una gran victoria. Esto vamos a aprender a vivir sin nuestro amigo hasta que nos juntemos en la gloria. Y hoy día hay un gran desafío. El desafío es que los que quedamos tenemos una gran misión que cumplir y que Dios nos ayude en eso. Hoy, mientras pensaba, comprenderán que no es fácil poder compartir en circunstancias como estas, pero mis emociones las sujeto a la obra maravillosa del Espíritu Santo también. Hoy día voy a hablarles de cuando el cielo invade a la tierra. Yo creo que todos nosotros anhelamos que el cielo invada la tierra. Todos nosotros anhelamos que el cielo venga a los corazones de las personas. Cuando un perdido viene a los pies de Cristo, el cielo invade a la tierra. Cuando una ley impía, o 2 o 3 o 5 o 20 leyes impías salen de los decretos en un país y se instalan leyes justas y que vienen del cielo, entonces el cielo invade la tierra. Cuando en un país irrumpe Dios, el cielo invade la tierra. Nosotros oramos porque venga su reino y de verdad que queremos y esperamos siempre que el cielo invada la tierra. Y quiero entonces partir leyéndoles el Salmo capítulo 8. Dice el Salmo capítulo 8 lo siguiente, pongan mucha atención porque a continuación, a partir de este Salmo vamos a hablar de cómo nosotros necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo y que podamos vivir bajo la voluntad del Señor siempre, atentos a esperar su próximo mover. El otro día conversaba con un amigo y me decía, yo al preguntarle, ¿no? Él estaba en Estados Unidos, me refiero al pastor Roger Canehan, y me decía mi amigo, yo he estado yendo a distintas partes, dice, pero yo quiero estar donde Dios está haciendo algo. Yo le dije, yo también, mi amigo. Dice el Salmo 8, oh Jehová, dice el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies
Y mira, ponga atención a esto, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, y agrega esto, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La pregunta que cabe aquí es, ¿acaso el mar tiene caminos? ¿Acaso el mar tiene senderos? ¿Será que los senderos de los que nos habla la Biblia son aquellos caminos impredecibles y desconocidos que nos depara la vida y que por supuesto obedecen al plan de Dios y que están en los secretos del corazón de Dios y que a veces Él en su soberanía nos revela o a veces no nos revela hasta que hemos pasado el camino? Como sea, Dios es sorprendentemente maravilloso, Él es sorprendentemente bueno y Él dice que nosotros vamos a ir siendo sorprendidos por Él. Y a veces esas cosas que nos sorprenden en la vida, las cosas que aparentemente son negativas, si nos mantenemos en el norte de amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces la Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A mí me sorprende la bondad de Dios. Estaba pensando en lo que sucedió con Pedro cuando negó a Jesús. Ustedes saben, Pedro había tenido el privilegio de caminar con Jesús como los demás discípulos, como los demás apóstoles, pero Pedro había tenido algunas condiciones de privilegio que otros no tuvieron. Pedro conformó el número de esos 3 que fueron a la transfiguración. Fueron a lugares especiales donde Jesús les permitió entrar. Ese Pedro que se veía como el primero por su personalidad, que se veía como un líder innato por su personalidad, ese Pedro que lograba en su humanidad ver algunas cosas de él, pero el Señor las veía todas, que el Señor veía su pasado, su presente y su futuro, y Pedro a veces en su impulsividad tenía la tendencia a confiar mucho en sus fuerzas, y Pedro no entendía que estaba en un proceso de depuración y que iban a haber cosas dentro de él que en su momento le iban a traicionar. Dice en Juan 21, 15 al 19, cuando terminaron de desayunar, este pasaje está en el contexto de cuando ya Jesús había resucitado, había muerto, ¿cierto? Y todos habían sido digregados los discípulos por todos lados. Y dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, habla del contexto en cuando Jesús se aparece, ¿cierto?, a los discípulos, estando ellos en el mar y se les aparece desde la orilla y los espera con pescado. Y entonces ahí llega Pedro, todo el mundo sabiendo quién será este personaje que nos recibe. Algunos ya sabían, es el Señor, pero Pedro estaba ahí mirando como desde lejos, seguramente esto era como de madrugada, cuando dice terminaron de desayunar porque Jesús los recibió a la orilla del mar, entonces él lo esperó para que comieran juntos y mientras estaban comiendo, pienso que era de madrugada, dice cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro, habían cosas pendientes, todos los discípulos habían escapado, Pedro lo había negado, ¿no? Y ahora entonces Pedro se encuentra otra vez con el Señor. Seguramente Pedro está entre que se ve y no se ve en medio de los discípulos, con su cabeza agacha. Y Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro ahí, seguramente todos atentos porque Jesús se estaba dirigiendo a Pedro, el que le había negado. Pedro es tremendamente asombrado por esto. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y luego, fíjense, le dice,
de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Repito, no deja de ser sorprendente la conversación que Jesús tiene con Pedro, porque Pedro lo había negado 3 veces. Pedro sabía que Jesús sabía más que él. Le dice, tú lo sabes todo. Pedro seguramente no se esperó la magnífica manifestación, el inmenso amor desbordado de Jesús hacia él, porque no solamente le habla, como podría haber sido natural que Jesús lo corrigiera a Pedro, pero Pedro había llorado amargamente después que había negado 3 veces a Jesús. Y amargamente de arrepentimiento, y Jesús seguramente está consciente de eso y ya no va una vez más a tratar el punto, sino que ahora lo va a arrullar a Pedro, ahora lo va a tomar a Pedro y lo va a restaurar a Pedro. Hay cosas que suceden en la vida que nos devastan, nos atropellan y nos dejan muy, muy tristes. Pedro nunca se imaginó que en su manera de ser dentro de él iba a encontrarse con algo que él no conocía de respuesta hacia el Señor en los momentos más difíciles con el Señor. Pedro quedó muy triste porque descubre que habían cosas dentro de él que todavía no habían sido superadas, y Pedro entonces siente que eso es una experiencia que lo devastó. Él seguramente se ve a lo mejor hasta sin esperanza. Había vuelto a lo mejor porque él decide volver a las antiguas maneras de hacer las cosas, y Jesús lo sorprende estando precisamente en esa faena y los llama muy cerca de él. Eso me impresiona porque Jesús lo restaura 3 veces a Pedro. O sea, en otras palabras, como que el Señor dice, mira, esto que te ha pasado, que es triste para ti, para todos y para mí, esto no es el fin. No pongas un punto donde yo he puesto una coma. Los propósitos que mi Padre tiene para contigo continúan, y los propósitos que Dios tiene a través de ti continúan. Así que Pedro, 3 veces el Señor lo restaura a Pedro porque Pedro 3 veces lo había negado. Ahora, fíjense que luego de restaurarlo, porque le dice, mira, ocúpate de lo que originalmente yo te llamé a ocuparte, ocúpate de mis corderos, ocúpate de mis ovejas. Y como ustedes ven más adelante, Pedro fue invitado a la primera cruzada evangelística como el predicador principal en Pentecostés, donde Pedro predica y 3,000 personas vienen a los pies del Señor. Eso fue maravilloso, eso fue increíble, la gracia de Dios en la vida de Pedro manifestada. Ese Pedro, con todo lo que nosotros sabemos que tenía como ser humano, a pesar de eso, la gracia supera todas las imperfecciones que tiene ese hombre. Ahora, fíjense qué interesante, porque en ese mismo diálogo Jesús le profetiza a Pedro. Jesús le profetiza de su futuro. Jesús le dice, tú vas a ser un mártir. Le dice, cuando tú eras joven, tú te vestías e ibas donde querías, pero más cuando seas viejo, otro te vestirá e irás donde no quieras ir. La pregunta es la siguiente, fíjense, primero Jesús lo ve como joven y le dice cuando fuiste joven, pero ahora Jesús lo ve cuando viejo. O sea, en otras palabras, le quedaban todavía unos 35 años más por vivir a Pedro, pero el Señor le dice, va a llegar un momento en que tú vas a ser un mártir, vas a morir por mí. Y fíjate que la historia dice que Pedro, cuando tiene que enfrentar el martirio, él también pide no ser crucificado como su Señor. Dice que lo crucifican, la historia dice que lo crucifican con la cabeza hacia abajo porque él se considera no digno de morir como su Señor. Pero fíjense, independiente de cómo fue eso de la vida de Pedro, lo que yo quiero enfatizar acá es esto: cuánto es ser joven y cuánto es ser viejo para Dios. Porque lo que es joven y lo que es viejo para Dios no es lo mismo para nosotros.
Yo creo que viejo podría ser sinónimo de cumplir misión también. Cuando seas viejo, cuando cumplas totalmente tu asignación, entonces vas a ir donde no quieras ir. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir donde queremos ir, pero cuando ya llegamos a un momento de crecer en Dios y llegamos a un momento de ponernos debajo de su señorío, de su guianza, entonces eso incluye estar dispuestos a ir donde Dios quiera y no necesariamente donde nosotros queremos. En esta noche, anoche, hoy día, y las preguntas seguirán: Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a nuestro querido hermano tan necesario para Bolivia, tan necesario para nosotros? Pero sabes que seguramente Dios dirá: mira, tú vas a ir donde a lo mejor no quieras ir, pero tienes que ir. Y cuando entendemos que vamos a ir, y aun cuando muchas cosas dentro de nosotros, en nuestra humanidad, no nos invitan a seguir adelante, entonces dice: pero mayor es mi poder en tu vida, porque el cielo está viniendo a la tierra, y siempre lo superior de Dios, siempre lo sobrenatural de Dios, siempre el amor de Dios va a ser más fuerte que cualquier tristeza que tú tengas en tu corazón. Yo quiero destacar lo misterioso que pueden ser los tratos de Dios para con nosotros en las peores circunstancias. En las peores circunstancias pareciera, ha habido un momento en que yo he sentido que a lo mejor ni siquiera Dios está conmigo. Anoche sentí eso, pero luego entiendo que eso es el sentir humano, pero que la palabra de Dios no va a cambiar en relación a lo que digan mis sentimientos, porque Dios ha prometido no dejarme ni desampararme, y me ha llevado a la escuela que yo mismo he enseñado, que a veces no importa lo que digan los sentimientos, lo que importa es la fidelidad de Dios, lo que importa es lo que Dios ha prometido, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Cuando seas viejo, otro te vestirá. Nos habla del martirio de Pedro, pero nos habla que él iba a vivir hasta la vejez, y nos habla que Dios tenía planes con él. Nuestro querido Mauricio encaminó los planes de Dios para la nación de Bolivia. Él amó y amaba a su pueblo, amaba también las naciones. Hoy miles lloramos su partida. Pasión por Jesús y compasión por la gente fue su consigna. Frente a esto me viene el texto de Juan, cuando Jesús conversaba con Nicodemo y le dice: el viento sopla de donde quieres, en relación a los tratos de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuán misteriosos a veces pueden ser, insondables son los caminos de Dios para con nosotros. Pero lo importante, aun cuando lo impredecible y misterioso de Dios sea así, Dios no significa que Dios no sea bueno. Solo que en nuestro caminar con Él habrán cosas que vamos a entender, y habrán otras cosas en que en la mesa de negociación nuestra razón no va a ser invitada. No hay razones que puedan explicar la partida de nuestro amigo, pero amigo, te nos adelantaste, nosotros quedamos, y hay que, llorar lo que haya que llorar. Luego habrá que mirarse al espejo, sonreír, lavarnos la cara, sonreír e ir adelante en el cumplimiento de la misión. Y eso no significa que ahora estemos detenidos. En el año 1972 vino un gran avivamiento a Bolivia. Más de 70,000 personas llenaron el estadio, y por tiempos, y miles de personas quedaban afuera, ya que por cada reunión ese estadio se llenaba en un avivamiento en donde el cielo vino a la tierra en Bolivia y marcó un antes y un después a través del ministerio de un joven llamado Julio César Ruibal, ¿no? Su iglesia, Dios aún sigue con propósitos grandes con Bolivia, y Dios sigue levantando a su iglesia, porque su iglesia, de tanto dolor y de tanto sufrir, se ha hecho fuerte. Vamos a tener noticias del cielo viniendo a la tierra en todo Bolivia. Las personas venían sin previa publicidad. Los milagros en el estadio Hernández Siles, creo que se llama el estadio,
de fútbol de La Paz. Las multitudes venían sin publicidad, los milagros eran incontables y por miles vinieron a Cristo. Monjas y curas católicos eran llenos del Espíritu Santo y se convirtieron al Evangelio. La esposa de un ministro del presidente fue sanada milagrosamente y el presidente de ese tiempo abrió los espacios para la predicación del Evangelio en toda la nación e incluso cedió el avión presidencial para que viajaran los predicadores, ¿cierto? Julio César Ruibal con su gente a distintas partes del país. Fue un tiempo glorioso y eso fue una antesala de lo que espera para ese país. Por eso aliéntense su corazón y sigan pensando en que nosotros mientras estemos aquí tenemos que procurar que ninguno se pierda, sino que todos se salven. En relación al avivamiento que hubo en Bolivia, tuve la oportunidad de conversar con uno que vivió el avivamiento y entonces dice que él en una ocasión estuvo con un amigo quien le pidió que le contara su testimonio y lo que había visto en el avivamiento, lo que él había vivido. Y dice, me tomó como 3 días el contarle los milagros que vi y me faltó tiempo para contarle todo. Maravilloso cuando nosotros estamos creyendo que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios no ha detenido sus planes y sus propósitos. Hemos oído hablar del testimonio de la calle Azusa 312, Los Ángeles, Estados Unidos. En 1906 Dios usó al hermano Simon, ¿cierto? Y se derramó el Espíritu Santo y eso tuvo consecuencias extraordinarias en la nación y en otras naciones de la tierra. En los años 80 yo visité la Argentina. En los comienzos del ministerio del hermano Claudio Freyson y Carlos Anacondia, el mover del Espíritu era impresionante, era tan poderoso que venían personas de distintas partes del mundo para ver y experimentar lo que Dios estaba haciendo en la Argentina. Yo participé en lo que se llamaba evangelismo de cosecha y en una de esas reuniones cayó la gloria de Dios en la reunión donde yo estaba presente. La reunión se extendió por horas. Fue glorioso y creo que eso también fue el cielo viniendo a la tierra. Mis preciosos, el avivamiento que viene a nuestras naciones, les digo, no tiene comparación. Con todo lo que hayamos vivido, yo les profetizo que el avivamiento que viene a nuestras naciones no tiene comparación. Dios trabaja, escoge naciones y a partir de esa nación o de esas naciones irradia su gloria. En el pasado Israel fue usado y aún lo es porque Israel es el reloj de Dios en todos los acontecimientos proféticos. En Estados Unidos, Dios usó la nación de Estados Unidos como nación misionera para bendecir las naciones de la tierra y aún seguirá usando esa nación. Hoy se está levantando una potencia que tiene un ejército silencioso. Se está levantando en una nación un ejército silencioso que está esperando la orden de ejecución de Dios. Este ejército está ahí en China. En China hay millones de cristianos que están siendo perseguidos, están sufriendo, pero aún así están siendo preparados por Dios para la gran cosecha mundial. La China será una superinfluencia mundial con el evangelio poderoso que ha transformado y está transformando a tantas personas en esa nación. Otro país que está listo para tomar la gran cosecha es Corea del Sur. Corea del Sur persiste y sigue avanzando en el avivamiento que está teniendo internamente. Otro lugar que se levantará, y lo digo con plena certeza, es Sudamérica. Dios está viniendo con su poder. Mis queridos, viene una gran cosecha como jamás nos hemos imaginado. La palabra profética para nuestro país que salió de la boca del profeta John Harris empieza a tener cumplimiento. Y fíjense que dice que él veía que la palabra de Dios, el evangelio, salía por las teles, salía por las radios, se metía por las casas. Era tan impresionante eso como nunca antes él había visto y había sucedido sobre la faz de la tierra.
Mateo capítulo 13, verso 47 dice el relato, y yo creo que esto nos da una idea de cómo podría ser. Dice también, se parece el reino de los cielos a una gran red echada al lago que recoge todo, dice, recoge peces de toda clase, ¿no? Cuando se llenan, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y cosechan los malos y los arrojan al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron los discípulos. Mire, ¿cómo podemos describir esta gran cosecha que viene en la figura de una pesca inmensa? Esta es una pesca de arrastre. Acá en Chinchorro, en esta ciudad de Arica, Chile, donde nosotros, de donde estamos hablando, yo he visto pescas de arrastre. Se mete una persona, ¿cierto?, con la red desde la orilla, y alguien que se queda firmando una parte de la orilla y se mete hacia adentro bien profundo, y después se da toda una vuelta y llega a otro lado. Entonces quedan dos orillas, o sea, dos lugares, y luego empiezan a arrastrar la red. Empiezan a arrastrar la red y arrastran una gran cantidad de peces. Entonces, la descripción de esta gran cosecha es una pesca de arrastre. ¿Cómo se opera esta pesca? Como ya la he descrito, esto ocurre cuando el mover del mar lleva a los peces cerca de la orilla, entonces meten la red al mar, luego arrastran a la orilla. Ponga atención en esto. Hay una unción que está viniendo. Hay una unción que está viniendo con una gloria mayor como jamás hemos visto. La iglesia, como una gran red, está siendo echada al mar de la humanidad. Millones de personas vendrán a los pies de Cristo. Millones de personas vendrán a los pies de Cristo. Altos y bajos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, de distintos colores, de distintas razas, vendrán a los pies de Cristo. Este fluir va a transformar la historia. Va a transformar la historia. Dios está levantando a la iglesia como un gran ejército. ¿Y cómo va a ser Dios para mover este gran ejército? Está la parte misteriosa. Está la parte esa que no sabemos cómo lo va a hacer. El viento sopla de donde quieres. Oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero eso dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algo sin precedente hará Dios, porque cuando lo hace Dios tendrá que ser sin precedente, porque Dios cuando irrumpe y el cielo viene a la tierra, todo cambia. ¿Cómo seremos parte de esta irrupción donde el cielo viene a la tierra? ¿Cómo nos preparamos para esto, mis hermanos? Fíjese, me llama mucho la atención algo que dijo Jesús a sus discípulos, y ponga atención que este es el corazón de lo que vengo diciendo. Jesús le dice a los discípulos, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ponga atención, verso 32 dice en Juan 8, 32 y el verso 36. El verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice, libres. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí habla de dos libres, habla de dos tipos de libertades. No sé si puedes ver la diferencia en estos dos pasajes bíblicos. ¿Lo puedes ver? Porque esto nos habla de dos niveles de libertad. Primero está el nivel de cuando somos liberados de la vida de pecado. Somos libres de todas aquellas ataduras, cierto, morales y contaminaciones en nuestra vida. Somos libres de nuestra soberbia, somos libres de todo tipo de pecado que ha traído daño a nuestras vidas y produjo daño al prójimo. Esa es la primera libertad, si el Hijo del Hombre os libertare. Pero también dice en el segundo nivel, el segundo nivel es cuando el río te lleva, es cuando eres libre de cualquier decisión personal, cuando tú eres libre sobre qué hacer y no hacer. O sea, cuando tú eres libre de tu propia agenda. Esa es otra libertad. Es cuando en esa libertad definitivamente eres libre de ti mismo. Eres libre de vivir
en el pensamiento ese de cuánto le saco a Dios, sino que pasas al nivel en donde tú dices, Señor, he aquí, tú decides para mí. Años atrás, cuando vino el profeta John Harris a nuestra casa, mientras estábamos comiendo con él, él empezó a contarnos de experiencias que ha tenido de predicaciones en el África, en distintas partes. Y yo le dije, hermano John, ¿a usted alguna vez lo agredieron? ¿Le pegaron? Dijo, sí, una vez yo estaba predicando y me tiraron una piedra y me pegaron en la cabeza. Y yo seguí predicando hasta que empecé a sentir un líquido caliente que me corría y era sangre. Luego guardó silencio. Yo le dije, hermano John, ¿y usted no tiene miedo que lo maten? Y entonces me dijo, no, no tengo miedo. Guardó silencio y luego me dijo, no tengo miedo porque yo ya estoy muerto. Estoy hablando de esa libertad de que cuando somos jóvenes vamos, nos vestimos y vamos donde queremos. Es probable que tú estés en ese primer nivel de libertad. Por eso que a veces es tan difícil traerte al discipulado. Por eso que a veces es tan difícil que tú valores la iglesia como debes valorarla, porque te vistes y vas donde tú quieres. Pero oramos en el Señor para que tú asistas a tu propio martirio, en donde ya seas libre de ti misma, seas libre de ti mismo, seas libre de tu propia agenda y te pongas a disposición de la agenda de Dios. Esta es la libertad descrita por Jesús. Cierto, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Y fíjense, aquí viene algo asombroso del Salmo 8, verso 8. Dice, cuando habla del hombre, que es el hombre, ¿cierto? Y dice, le hiciste poco menor que los ángeles y le diste autoridad sobre las aves de los cielos y los peces del mar. Y luego agrega y dice, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Fíjese, mira esto. ¿Qué es este sendero? ¿Acaso hay caminos en el mar? ¿Qué significa esto? Senderos del mar. ¿Qué es este asunto? ¿Qué es? Los entendidos, mis hermanos, hablan de esto diciendo que se refiere a la ruta de los vientos en el mar, en donde los barcos veleros se guían. Los veleros se dejan llevar por los vientos. De eso estoy hablando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres para disponerte y ser guiados por el viento del Espíritu Santo, para ser controlado por el Espíritu de Dios. Entonces, a partir de ahí ya no eres tuyo. A partir de ahí ya no corre tu agenda. A partir de ahí Dios te dé 60, 80, 90 o te dé 54 años como le dio a Mauricio. Estás en las manos del Señor, porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese es el tipo de radicalidad que el Señor está haciendo y trabajando en nosotros. Una iglesia en ese nivel de relación con Dios es una iglesia que no puede ser detenida. Es una iglesia que va a manifestar el poder de Dios y va a ver el respaldo de Dios en todo lo que haga. Es la iglesia definitivamente llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que está encendida por el poder de Dios. Es una iglesia que vive para traer el cielo a la tierra. Esto es dejarse llevar por el viento. Dios ha enviado a su Hijo para que seamos verdaderamente libres. ¿Sabe usted que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito mayoritariamente en griego, también en arameo? El hebreo es completísimo. Y el griego tiene la particularidad que puedes usar muchas palabras para decir algo. Y hay una palabra que tiene una gran riqueza en ambos idiomas y es la palabra ruaj. Y también la otra palabra es neuma. Y esto es igual a viento o corriente o espíritu. Y entonces cuando la Biblia está hablando en el mar hay senderos, los senderos del mar. Entre la gente el viento sopla para señalar el camino.
Entonces, ponga atención en esto. El viento sopla para darle la libertad, para darte la libertad. Dios ya está ordenando su ejército y Él lo va a llevar y Él va a soplar y nos va a llevar donde no nos imaginamos e incluso nos va a llevar donde humanamente a lo mejor no queremos. Pero Él nos va a llevar no porque donde no queremos sea malo, es que nos da a veces miedo, nos da miedo creer por grande, nos da miedo creer por más, nos da miedo arriesgar, nos da miedo despojarnos y Dios nos va a llevar donde nosotros no queremos ir, pero bendito sea esa lucha, la misma lucha que tuvo Jeremías. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Así que debemos ser verdaderamente libres. Hay un día y el día está viniendo donde en el Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Otra versión dice: tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirá el rocío de tu juventud. Maravilloso. Así que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu ruaj, en el día de tu poder. Eso será la decisión de Dios, pero será también tu participación. Dios pregunta: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quieres andar por los senderos del mar llevado por el viento de Dios? Este va a ser un tiempo así, un tiempo así. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en este tiempo, mis hermanos, Dios está soplando de su espíritu y está queriendo que seamos como el catamarán, como esa embarcación que tiene motor, pero que también tiene velas y que lleva gente, pero que está ideado para enfrentar grandes tormentas. Y van a haber muchos trayectos que vamos a depender única y exclusivamente por el soplo del viento. Y Él nos llevará para hacer su voluntad donde sea necesario que tengamos que ir como iglesia. Es tiempo de depender del Espíritu. Así que ¿quieres andar por los senderos del mar? ¿Quieres traer el cielo a la tierra? ¿Quieres ser llevado por el ruaj de Dios? Significa que el Espíritu Santo tiene total control de tu vida. Si es que ese es tu deseo, entonces dile hoy día: Espíritu Santo, toma con total control. Dime qué significa esto, Señor. Es tu decisión, cierto, de decirle al Señor, porque solo los hijos pueden decidir: Señor, aquí está mi vida, aquí la entrego en tus manos. Señor, no puedo hacerlo todo, pero por favor ayúdame, necesito tus fuerzas. Quiero el ruaj. Y mis preciosos, les recuerdo lo que sucedió en el tiempo del profeta Elías. Les recuerdo que en ese tiempo Dios había dado una palabra, pero había una gran sequía mundial. Y entonces Dios habla al profeta y le dice que ahora empiece a anunciar que viene un aguacero y no se ve por ningún lado, pero el profeta manda a su criado para que empiece a orar. Y el criado se pone en forma fetal y dice que va al criado a mirar, pero Elías se pone en forma fetal, como quien dice: voy a dar a luz lo que Dios ha prometido. Es tiempo de tomarnos de la palabra de Dios y decirle: Señor, no depende de nosotros, solamente depende de ti. Y Dios dice: no depende de mí, si también depende de tu disposición. Es el tiempo en que nos hacemos uno en pacto con Dios y nos hacemos uno en corazón y nos hacemos uno en entrega, porque queremos los intereses de Dios. Pues las cosas como están ahora no son nuestra morada eterna, sino que viene una transformación. El Señor Jesucristo está viniendo y nosotros tenemos que estar clamando y diciendo: Señor, cumple tu palabra, que ya van a haber informes
de las nubes que aparecen como la mano de un hombre, informes del Dios Todopoderoso viniendo, apareciéndose, una lluvia grande empieza a oírse, ya empezará a oscurecerse en los cielos, pero no a oscurecerse de tinieblas, sino a oscurecerse por causa de las nubes cargadas de la gloria de Dios, por causa de las nubes que no son nubes sin agua, porque las nubes sin agua hoy día están por todos lados, pero viene un llenar del Espíritu Santo, viene un volver a lo genuino, viene un volver a la santidad, viene un volver al poder, viene un volver a la consagración, viene un volver a la entrega. Lo profetizo en el nombre de Jesús. La gloria de Dios será manifiesta y la tierra empezará a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, Padre, oramos en esta hora que el cielo venga a la tierra, que el cielo venga a la tierra, Señor, que aun cuando podamos ver una nube muy pequeñita, ya sabemos que es señal. Las nubes pequeñitas empezarán a manifestarse en los cambios, en las personas que empiezan a venir a los pies de Cristo. Las nubes pequeñitas empezarán a manifestarse en las bendiciones de sanidad, en las liberaciones, en que las enfermedades terminales huirán de los cuerpos, pero luego esas nubes van a empezar a masificarse y veremos la gloria de Dios venir sobre las naciones. Veremos jóvenes venir, jóvenes siendo sacados de las ideologías extrañas y políticas, viniendo a los pies de Cristo por la sabiduría de Dios. Jóvenes y señoritas, jóvenes y mujeres siendo seducidos por el poder de Dios, y veo por el Espíritu que se empieza a derribar por las palabras y los argumentos del cielo todas las estructuras y todos los argumentos satánicos y diabólicos. Bendito sea su nombre. Señor, te damos gloria y te damos honra. Señor, que en la medida que van partiendo algunos santos tuyos al cielo, Señor, la unción se incremente en la tierra, porque los que quedamos vamos a ver venir el cielo a la tierra. Bendito sea su nombre. Viene un cambio de velocidad, viene un cambio de velocidad. Dios empieza a poner apresuramientos, cosas sorprendentes. Seremos sorprendidos porque de donde no nos imaginamos, Dios tomará y Dios hará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor, nosotros estamos abiertos, Señor, a lo que dice tu santa palabra. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Señor, gracias, porque se viene una temporada de las sendas del mar, una temporada de el ruaj tuyo soplando. Bendito tu nombre. Ahí donde estás, si por primera vez escuchaste este llamado, quiero decirte que es probable que tú seas un candidato de Dios para hacer lo grande que Dios quiere hacer contigo y con muchos otros. Dile desde pequeño, dile: sí, Señor, aquí está todo mi corazón para ti. Señor, es impredecible, no sé para dónde me vas a llevar, pero sé que va a ser lo mejor. Y va a ser lo mejor no solamente para mí, sino para miles y a lo mejor millones de personas. En el nombre de Jesús, el Señor ahora te llene con su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios llene de gozo tu corazón y de paz. Gracias, Señor. Gracias. Tu palabra ha sido dada, Señor, como un maná. Señor, ahora el que quiera comer, que coma. Gracias, Jesús.